sei per noi, fiducia sei per noi, pane vivo dentro di noi, fiducia sei per noi, fiducia sei per noi. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues vamos a abrir esta reflexión al Espíritu Santo donde nos quiera llevar. Y claro que le pedimos ayuda con su palabra, como siempre. Y voy a ver a dónde nos lleva. Leemos de la carta a Tito. Capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús, para comunicar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad, que es parte de la religión. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Él habló con toda claridad en el tiempo fijado, y ese es el mensaje que me ha sido encargado por decisión de Dios nuestro Salvador. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos. Recibe gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. No debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Al contrario, que reciba con facilidad en su casa, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Cuando habla, que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Fue precisamente uno de su raza, a quien ellos tienen por profeta, el que dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y vientres perezosos. Es la pura verdad. Por eso repréndelos con firmeza para mantenerlos en una fe sana, y que no hagan caso de las leyendas judías, ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. Palabra de Dios. Pues lo bueno y la enseñanza que recibimos de estas epístolas de San Pablo son como el orden de la iglesia, como el celo que tiene el apóstol por sus iglesias que él mismo fundó, y a ellas se dirige, las acompaña hasta la muerte, hasta que muere. Y luego nos sigue acompañando a nosotros con estas cartas, porque estas cartas se relacionan con todos nosotros, porque es lo humano de la iglesia que hay que estar corrigiendo, que tiene que estar dando consejo y exhortando, y esas mismas situaciones que viven todas las iglesias las vivimos hoy. Quizás hoy los que vienen a engañar a la gente a la iglesia no son judíos, como eran en esa época. Hoy son gente de muchas vertientes, de muchas creencias, de tantas cosas raras que entran a la iglesia, y muchas veces de puros miembros de la iglesia. Ustedes se dan cuenta que
En la iglesia hay gente que practica yoga, hay gente que practica cosas orientales, ¿no? Y las practican sin ningún problema. Y si usted los exhorta, se ofenden porque están tan contaminados y sincretizados que ya les parece que esas cosas no son malas. Y entonces las practican y las enseñan a otros católicos. Esos son ejemplos de lo que es lo que San Pablo está diciendo acá en estas cartas, ¿no? Gente que se infiltra en la iglesia para traer división, para traer confusión, para traer sincretismo, que pues son todas estas ensaladas y mezclas de religiones y de creencias paganas mezcladas con el cristianismo, que es un peligro terrible porque hay comunidades enteras. Por ejemplo, los jesuitas hoy son los más famosos de haber traído a la iglesia la más increíble contaminación oriental, ¿no? Ellos trajeron el enneagrama, trajeron las oraciones contemplativas del hinduismo y muchísimos otros errores y herejías, ¿no? Terribles. Y ya en algunos casos hay jesuitas que ya no son católicos para mí, ¿no? Me parece que ya no lo son, porque están hablando que el diablo no existe, el pecado no existe, el infierno no existe, pues es un hereje ya, ¿no? Porque cuando uno está antidogma, pues ya es anticristo. Es muy sencillo, no hay nada que ocultar. Y hay mucha gente así. Hay mucho cura que predica desde el púlpito esas cosas, ¿no? Predican que Adán y Eva no existieron. Miren ustedes el peligro que hay con ese tipo de teología. Hace muchos años, a través de la masonería holandesa y alemana, se infiltró en la iglesia esta creencia de que Adán y Eva no existieron, sino que eran símbolos, ¿no? Como imágenes históricas. Y resulta que este es el fin que tienen ellos. Si Adán y Eva no existieron, y esto sí no lo explican ellos públicamente, de esto sí no escribieron directamente, pero ellos lo saben. Si Adán y Eva no existieron, no existió el pecado original. Si no existió el pecado original, no hay redención, porque ¿de qué nos va a redimir? Y si no hay redención, no hay Cristo. ¿Se imaginan lo que inocentemente parece que es una interpretación teológica de Adán y Eva? Y uno dice, bueno, a lo mejor hasta de pronto era una imagen, ¿no? Un símbolo religioso. Pero es que si seguimos mirando lo que significa eso, terminamos en que Cristo no existió. Entonces se dan cuenta que es el anticristo, es aquel que viene contra Cristo. Pero lo están predicando inocentemente desde el púlpito. Adán y Eva era una metáfora, era una historia, es una imagen religiosa, no son personas de verdad. Pero cuando oímos a San Pablo hablar, él dice, por un hombre entró el pecado al mundo. No dice por una imagen, por una metáfora, por una imagen religiosa, sino por una persona, un hombre. Entró el pecado al mundo. Y por otro, que es el Adán que vino del cielo, que es Jesús, entró la vida. Pero le está hablando de personas vivas, de gente, no de símbolos, ¿no? Y entonces todo esto es parte de esa doctrina infiltrada en la iglesia de la que combate San Pablo en estas cartas, que es lo que llama él un nuevo evangelio. Precisamente es un nuevo evangelio, porque el mismo Jesús habla de Adán y lo menciona por nombre propio. Y habla incluso de Jonás, habla Jesús. Que estos herejes alegan de que Jonás es una metáfora también, que se lo tragó una ballena, pues hasta se burlan, ¿no? Pero resulta que Jesús dice, así como Jonás permaneció en el vientre de un cetáceo por 3 días, así permanecerá el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra por 3 días. Entonces nos damos cuenta que Jesús confirma a Jonás como una realidad, no como una metáfora ni una imagen, sino como cierto. También confirma el diluvio, porque en un momento dado en el Evangelio se cita de que así como castigaron los padres anteriores de la antigüedad con el agua, con el diluvio, y también lo confirman, ¿no? Pero todas estas teologías progresistas han eliminado todo eso. Han eliminado incluso la multiplicación de los panes, porque decían que no cabían 5,000 personas ahí donde dicen que habían 5,000, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero todo esto va a que
En el mundo en que vivimos hoy, es muy importante ser pequeño y sencillo, porque el que es curioso, el que tiene estos ojos abiertos para estar indagando y escudriñando en cosas, lo van a engañar, ¿no? Y lo van a convertir en un tonto, porque tenemos mucho tontico en la iglesia hoy, llenos de cosas raras. A mí me salen con unas cosas impresionantes, especialmente después de la pandemia sí que hubo cosas raras, ¿no? Que ni siquiera quiero entrar en eso porque es tan ridículo, pero nos damos cuenta cómo el diablo está totalmente creando división dentro de la iglesia, ¿no? Hoy, yo siempre pongo este ejemplo. Es muy común en la iglesia encontrar los que están en la extrema derecha, que son los ultraconservadores, tradicionalistas, todo esto. Y esos se creen más santos que todos los demás. El que no es como ellos es un hereje, es un pecador, está haciendo todo mal, ¿no? Luego tenemos los de la izquierda, que son los liberales. Esos son pro aborto, pro eutanasia, pro ideología de género, LGBT, todas las cosas malas que hay. Y lo que llaman misericordia. Entonces, si uno no está de acuerdo con ellos, uno no tiene misericordia. Uno no tiene la caridad de Dios. Entonces, estos dos bandos. Y al final, lo que quiere decir es que tanto los que están a la derecha como a la izquierda están descarrilados, ¿no? No están en el centro, porque nosotros somos llamados a ser cristocéntricos, que es el catolicismo de sacramentos, de oración, de obediencia a la iglesia, que está siempre entendiendo que nosotros no obedecemos a hombres, sino que obedecemos a Dios. Así como dice San Pablo, nuestra lucha no es entre carne y sangre, no es entre nosotros, sino con espíritus o contra espíritus que rondan los aires, potencias de la oscuridad, principados del demonio. Pero al mismo tiempo tenemos que entender algo muy importante que la gente ignora cuando se convierte simplemente en fanáticos o extremistas, y es que no obedecemos a criaturas humanas. El demonio es jerárquico, o sea, Satanás al único que le tiene que rendir cuentas y obedecer es a Dios, porque él no puede hacer nada sin permiso de Dios, el demonio, nada. Y ningún demonio tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ellos son jerárquicos y saben quién es la jerarquía, dónde está la cabeza, quién manda, quién no manda, ellos saben. Entonces, cuando uno como católico no le gusta lo que el obispo ordenó, lo que el obispo dijo, o no le gusta lo que el papa dijo, y todo, entonces uno se sale de la jerarquía, por soberbia, ¿no? Por desobediencia. Entonces ahí está el diablo, ¿se da cuenta? Ahí entra Satanás, porque usted se salió de las filas, porque se cree más santo que el papa, o que el obispo, o que el otro. Entonces usted se separó a criticar, a juzgar, a murmurar, a tomar grupos de gente que piensen como usted para atacar esa idea. Y todo esto son el espíritu del mal que crea estas divisiones. Entonces el llamado nuestro es a entender que nuestra iglesia es una batalla espiritual y que tenemos que estar muy alertas y ser muy astutos. Y mansos, claro, pero astutos. Y es que la astucia quiere decir, yo no me dejo engañar de Satanás. Ejemplos gigantescos de esto que estoy diciendo yo, el Padre Pío, que fue perseguido por la iglesia, por su obispo, por Roma, por todo el mundo lo persiguió a él, y él jamás desobedeció. Nunca le salió una palabra mala contra el obispo, que lo tenía todo humillado injustamente, contra el Vaticano, que le quitaron todo el dinero que había recogido los franciscanos, los capuchinos de Roma, no el Vaticano en sí, no el Papa, sino los capuchinos de Roma, y le quitaron todo el dinero que tenía para su hospital, que finalmente se hizo y es inmenso. No sé si ustedes han estado ahí en San Giovanni Rotondo, pero es un hospital inmenso. Y así, pero nunca, jamás ese santo abrió su boca para protestar contra nadie, ¿no? Siempre se quedó callado, porque si alguien conocía al diablo, era él, ¿no? Y sabía que todo eso era el diablo. El diablo quería que él desobedeciera, y que él dijera, ese obispo está mal, mire lo que ordenó, mire lo que tal, ese papa sí que está confundido, mire lo que está haciendo.
Eso es el diablo, ¿no? El diablo quiere que hablemos así. Y quiere que estemos llenos de conspiraciones, de todas estas cosas que hay en el mundo que son espantosas todas, ¿no? Porque yo digo, hay en el Evangelio algo muy importante para nosotros en nuestra batalla espiritual, y es que hay una promesa que dice, si yo soy fiel a Dios, ni el veneno me tocará. Y está comprobado. Nosotros vemos a santos como San Benito, que le pusieron veneno y no se envenenó. Y vino un cuervo y tumbó la bebida y lo protegió el Espíritu Santo siempre. Entonces, ¿uno de qué se va a preocupar? Por las cosas que este mundo hace. Hay gente que ve la masonería en la crema dental, en el jabón, en esto, en la Coca-Cola. Yo digo, pues váyanse para una cueva y enciérrense, porque todo está en manos del diablo, como hablábamos antes. Este mundo está en manos del demonio, ¿no? Entonces, cuando usted recibe comida en su casa que compró en el mercado, usted no tiene ni idea en qué están esos campesinos que la cultivaron. Puede ser un satánico, puede venir de una finca de un satanista, ¿no? Pueden venir sus zanahorias o lo que sea. Entonces el demonio está en todas partes, pero ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? No estar escudriñando a ver dónde está el masón, dónde está el demonio, porque está en todos lados. Lo que tiene que hacer usted es tener fe, conocer a Dios y saber cuáles son sus promesas. Nosotros somos militantes en el territorio del enemigo. ¿Y cómo hacemos para militar acá? Nosotros militamos con la fe. ¿Yo qué hago? Yo bendigo todo. Antes de comer, bendigo mis alimentos. Cuando compro ropa, la bendigo porque tampoco sé de dónde viene, ni quién la hizo, ni quién cultivó el algodón con que hicieron esto. Y entonces, si nos dejamos caer en esos fanatismos, en esas obsesiones, en todas esas informaciones, nos volvemos unos tontos. Y yo conozco gente entorpecida totalmente en iglesia, pero yo los miro y digo, ¿será que no saben lo que están pensando y diciendo? Gente tan inteligente, ¿no? Porque es gente inteligente, pero el diablo se les tomó la cabeza. Entonces, la libertad nuestra está en ser cristocéntricos, que quiere decir, a mí nadie me asusta, nadie me engaña, yo no tengo miedo de usar esta crema dental o este jabón o de entrar a tomar café allí, porque según todos eso le pertenece al diablo, porque el dueño, esa cadena protege a los homosexuales y la otra no sé cuántas y esto, y es una locura. Entonces uno tendría que encerrarse en una cueva, ¿no? Porque ya no hay a dónde ir. Pero al final la verdad es que si entendemos que todo está en manos del diablo en este mundo, también entendemos que Dios es el único que reina sobre este mundo. Nada se mueve sin su voluntad, ni una hoja de un árbol. Si nosotros pertenecemos al ejército de Dios, todo lo que tenemos que hacer es fieles a Dios y nada nos puede tocar. No nos toca ni el veneno, ni el veneno. Entonces uno le echa la bendición a todo y adelante con todo, porque no tiene por qué temer. Ahora, a lo único que debemos temer nosotros es al pecado. Eso sí, no podemos imitárselo a nadie ni seguir a nadie de pecar. Pero lo demás lo manejamos en batalla espiritual. ¿Qué quiere decir? Yo tengo fe, yo confío en Dios. Yo bendigo mis alimentos, bendigo mi vida, bendigo mi familia. Usted despide un hijo para el colegio, lo bendice y confía que Dios lo va a acompañar. Y se lo entrega con confianza y no va a estar en la casa pensando que lo van a atracar y que va a pasar y que se va a pervertir y que se va a meter a internet y va a practicar un rito satánico y todo esto que tanta gente tiene, tanto católico, fanático y obseso tiene, ¿no? Cuando la realidad es que si nosotros tenemos la fe verdadera, si confiamos en el Evangelio y en las promesas de Dios, tenemos que consagrar todo al Señor y confiar en Él. Por eso, el mensaje de la Divina Misericordia es uno de los más poderosos de estos tiempos, el de Santa Faustina, porque Jesús, que es el divino pastor, que nos ama tanto, tanto, que viene a rogarnos a nosotros que por favor le digamos, Jesús, yo confío en ti. Es increíble que Él mismo diga eso.
Y pide que le escribamos abajo de esa imagen para que siempre estemos diciendo eso. Jesús, yo confío en ti. ¿Y por qué hizo él eso? Por la falta de confianza en Dios que hay entre los creyentes. Porque él está hablando a la gente que cree, pero que no confía. Porque ¿qué se gana uno con creer si no confía? Entonces uno es súper católico, pero está aterrado por todas las cosas que están planeando los masones, planeando no sé quién, y el mundo, y esto y aquello. Entonces, ¿de qué le sirve la fe? ¿Para qué cree? O sea, esa creencia que usted tiene, ¿qué está haciendo en su vida? ¿No lo ha cambiado? ¿No lo ha fortalecido? ¿No lo ha convertido en un guerrero, sino en un cobarde, en una persona que está predicando sobre las obras del diablo? Porque hay gente que cree que están muy bien, pero lo único que hacen es hablar de lo que el diablo está haciendo. ¿Sí? Es como, yo me voy a acostar hoy y cierro esta casa bien cerrada, pero no me voy a poner a preocuparme acá de lo que están planeando los ladrones en esta ciudad. Yo me tengo que asegurar que cierro bien mi casa. Porque sé que hay ladrones y están planeando robar, siempre hacen eso, pero yo no me voy a preocupar de eso. Yo tengo que tener mi propia paz, mi propio espacio, con tal de que yo asegure mi casa bien, que no la deje abierta, que no hayan rotos, todo esto. Eso pasa con el alma, eso pasa con el corazón. Tenemos que asegurarnos de tenerlo bien cerrado, de tenerlo bien custodiado. Y la única forma de cerrarlo y custodiarlo es siéndole fieles a Dios. Eso, siendo gente que vive en gracia. Cuando vivimos en gracia, nada de miedo y nada de estar hablando de lo que el diablo está planeando. Con eso lo que le hacemos propaganda, con eso lo que estamos es empoderándolo, mostrando qué tan poderoso es, que mire cómo se infiltró en la humanidad, cómo es que van a manejar la población mundial, cómo es que van a controlar la comida, cómo es que va a acabar, y todo eso es ridículo, porque es como, ustedes se dan cuenta en el Evangelio, que es nuestra guía, que Jesús jamás mencionó el poder de los romanos, lo que el mundo estaba haciendo. Nada, en el Evangelio no hay nada de eso. Todo lo que Jesús habla es de la vida eterna, es de lo que habla. Y habla de que no tenemos que preocuparnos en este mundo de nada, que a cada día con su afán, dice el Señor. Usted no se preocupe por el futuro, usted no lleve más cargas que el día de hoy, haga todo bien hoy y se lo entrega al Señor lo que venga, si es que viene algo. Porque usted no sabe si mañana estará vivo. Y por eso, vivir con honestidad, con prudencia, con humildad, es saber que el futuro solo le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué va a estar uno preocupado por lo que el diablo está planeando con la humanidad en el futuro? ¿Ustedes se imaginan algo más pretencioso que eso? Es totalmente ridículo, ¿no? Pero hay gente que cae en estos errores y tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente en la iglesia entorpecida en esa forma. A mí me da mucha tristeza verlos porque se vuelven tontos y además propagan eso y contagian a la gente. Y lo que hacen es quitarle la gracia y la fortaleza espiritual porque eso los vuelve totalmente carnales, terrenales, cerebrales, racionales y les quita el espíritu. Y eso es precisamente lo contrario a lo que debemos hacer, porque somos llamados a ser espirituales, a elevarnos por encima de esta carne, de este mundo, de los acontecimientos del mundo, sin ignorarlos, porque tenemos que estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero no esclavos de lo que pasa alrededor, sino conscientes, que es muy diferente. Somos buenos administradores, pero no nos dejamos administrar por lo que administramos, ¿no? Somos gente del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y todo eso hay que tenerlo claro, porque en esa forma nadie nos engaña y nadie viene con noticias raras, nadie viene a enseñarnos un evangelio nuevo. Porque que le digan a uno sobre lo que está planeando el diablo contra la humanidad, ese es un evangelio nuevo. Porque el evangelio dice que uno no se debe preocupar de eso. Entonces, si alguien le dice que uno debe preocuparse de eso, ¿qué está predicando? Un evangelio nuevo, que es lo que advierte San Pablo. No escuchen un evangelio nuevo, aunque un ángel del cielo venga y trate de enseñarles un evangelio diferente al que les hemos enseñado, que sea anatema, que quiere decir maldito. Entonces, si alguien le viene a enseñar a uno el miedo de las cosas del mundo, ese es un evangelio nuevo. Porque el evangelio está diciendo, no tengan miedo.
Ustedes no se preocupen, si ustedes tienen a Dios, todo está bien, como dice Santa Teresa de Ávila. Sí, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y esto es lo que debemos tener claro, porque solo Dios basta. Y no puede haber miedo, no puede haber absolutamente ninguna preocupación de ese estilo, para nada. Y tenemos que estar libres de eso, porque de lo contrario vamos a quitarle mucha fuerza a los demás, nosotros vamos a estar disminuidos como personas espirituales y nos vamos a convertir en una guacharaca, como dicen en Colombia, que es un escándalo de noticias y nada de corazón, nada de espíritu, porque el espíritu es recatado, es prudente, es más silencioso, más contemplativo, más orador y más amante. Y en cambio el mundo es alaracoso, es escandaloso, es noticioso, es espectacular, es protagonista y siempre trae noticias raras. Entonces eso es lo que trae la vanidad religiosa, el orgullo religioso, la pretensión religiosa, que es parte de la perversión y corrupción que trae el demonio al espíritu de la religión. Entonces uno se cree muy religioso y muy fiel porque trae todas estas noticias raras, ¿no? Entonces el diablo quiere eso. Pero dense en cuenta que la verdad de la iglesia descansa en la gente sencilla, la gente más pequeña, la gente más humilde, la gente más tranquila, recatada y prudente. Ahí es donde está la gracia, porque si usted observa a la Virgen María y San José, ¿qué se imaginan ustedes que eran ellos? Lo más sencillo del mundo. Gente súper prudente, súper recatada, súper silenciosa, tranquila, pero llevando a cabo la misión más grande del mundo. Nadie tuvo una misión más grande que ellos dos. Sin embargo, escasamente son mencionados en las Escrituras. Escasamente. Porque no eran grandiosos en nada de lo que hacían. Pero lo que hicieron fue tan grande que aquí estamos nosotros por esa causa. Nos salvaron. Ellos son instrumentos de nuestra salvación. Así de grandes son. Por eso, Santa Teresita del Niño Jesús es un ejemplo de la grandeza de Dios en los estuches pequeños. Una mujer que no salió de ese convento nunca. Murió de 24 años. Sin embargo, ella decía, voy a pasar en mi cielo de misionera en la tierra. Y nos damos cuenta que está en casi todos los altares ella y nunca salió de ese convento. Y porque ella le dedicó su vida a la oración, a esa sencillez y humildad de entrega a Dios. Y dentro de eso se santificó. Y santificó a muchos porque ha sido el ejemplo, esa historia de un alma de ella ha sido el ejemplo de tantas conversiones en el mundo, de tantas gracias que se han recibido, de una pequeñez como la de ella, de una nada como ella, ¿no? Y esto es lo que realmente debemos recibir del Espíritu Santo en este momento, que el Espíritu Santo nos pide que seamos prudentes, que seamos pequeños, que tengamos oídos para Dios, que no tengamos oídos para el mundo, que no estemos de noveleros y de curiosos recibiendo toda esta basura de información que hay en las redes, compartiendo esa información con los demás, porque le hacemos daño a la gente. Compartan ustedes una bonita oración, compartan ustedes la pasión de Cristo, compartan ustedes la Virgen María, pero no compartan noticias de este mundo, de lo que está haciendo el diablo. Eso nunca lo compartan. ¿Ustedes se imaginan uno propagando las cosas del diablo? Que el diablo está haciendo esto, que está planeando, ojo con aquello. Pues es un propagandista de los infiernos, es lo que está haciendo. Pero parece que estuviera haciendo el bien. No está haciendo el bien. El bien se hace compartiendo las cosas buenas, así se hace el bien. ¿Cómo amo yo? Siendo bueno y compartiendo lo bueno. ¿Cómo no amo yo? Compartiendo lo malo, las cosas que traen miedo, las cosas que le quitan la seguridad a la gente. Pero la excusa que hay del demonio que pone en el corazón, ay, es que tenemos que denunciar, es que tenemos que mostrarle a la gente dónde está el mal. Esa es la excusa. Pero miren que cuando oímos todos los mensajes de la Virgen María en todas las apariciones, incluso los mensajes difíciles donde anuncia castigos, todo lo que ella enseña es el Evangelio, imitar a Jesucristo, nada más, es todo lo que enseña. Y dice específicamente, obedezcan la iglesia,
Manténganse firmes con las cosas de Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Sean gente fiel a la iglesia, fiel a la oración. Amen, perdonen, tengan paciencia, conviértanse en buenas personas. Ese es el mensaje central de toda la Mariología. Y lo otro es, si la humanidad no cambia, la ira de Dios se desatará sobre ustedes. Eso también, porque son advertencias de pedir un cambio a la gente, que sabemos qué es lo que ocurrió en Fátima. Y la humanidad después de la Primera Guerra Mundial se volvió peor que antes de la Primera Guerra Mundial. Llega la Segunda Guerra, se volvió peor que después de la Segunda Guerra. O sea, no hay una humanidad más degenerada que la de hoy. Nunca se aprendió nada con esos castigos. Entonces se da uno cuenta que todo eso que pasó en el desierto, en el Éxodo, que dice San Pablo que es un ejemplo para nosotros, es real. Esa gente nunca aprendió. Fornicaban y morían hasta 20,000 en un solo día. Tentaban a Dios, morían 25,000, castigados por Dios. Y todo lo que hacían los castigaban por miles y no cambiaban. Seguían haciendo las mismas cosas, adorando ídolos, así. Y así muy pocos pasaron a la tierra de Canaán. Ni siquiera Moisés pudo pasar. Ustedes se dieron cuenta que hasta él cometió el error de golpear la segunda vez esa roca y no glorificó a Dios. Y por eso Dios no lo dejó pasar a la tierra prometida. Y le mostró la tierra desde arriba de esa montaña donde él murió. Pero si esa es la verdad, nos damos cuenta de lo delicado que es mantener la coherencia y la obediencia a ser pequeñitos. Eso es lo que el Señor quiere que seamos. Que nos convirtamos en pequeñas personas de oración, de una boca silenciosa, de tener cuidado que cuando exhortemos y hablemos simplemente con el Evangelio. Usted quiere ser muy hablador, hable con el Evangelio nomás. No se ponga a dar noticias raras, sino hable de Dios, hable del Espíritu Santo, hable de Jesús, hable de la Virgen. Eso es lo que debe ser su volumen, su voz, su escándalo. Tiene que ser el Evangelio, nada más. Lo demás es basura, es contaminación, es el demonio hablando. Y esas cosas hay que cortarlas, acabarlas, callarlas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque es un instrumento de doble filo, ¿sí? O purifica o corrompe, como todo lo de este mundo. Y en la Iglesia Católica hoy estamos llenos de confusión por medio de las redes, y esa confusión viene por boca de curas, de obispos, de laicos muy formados y famosos, y traen unas cosas espantosas y muy sutiles, porque son de gente muy inteligente, porque el diablo es muy astuto. Dense en cuenta que esos testigos de Jehová, por ejemplo, usted se pregunta, ¿cómo es que hacen ellos para llevarse en los católicos? ¿Sí? Pero lo que sucede es esto. El espíritu que maneja a los testigos de Jehová es un ángel caído de ciencia. O sea, usted lee esas revistas de ellos como la Atalaya y son súper inteligentes. Son ciencia. O sea, si un católico se pone a leer eso, ese espíritu se le toma la mente y por eso se los llevan como zombies. Ustedes se dan cuenta que son como zombies, vienen de a dos y empiezan a hablar y usted los interrumpe y paran. Pero no lo están escuchando a usted, están esperando que usted pare de hablar. Usted para de hablar y siguen donde habían parado, porque están como zombies, como hipnotizados. Y no hay forma de sacarlos de ahí. El padre Amor decía que era más fácil liberar, exorcizar un sacerdote satánico que se convertía que desprogramar un testigo de Jehová, ¿sí? Porque se les toma la mente el demonio y se le mete en todos los laberintos de la mente y se va tomando todas las áreas. Y eso no es espíritu, eso es mente, es intelecto. Entonces es mucho más grave y difícil liberar el intelecto. Por eso es que ustedes ven
todos estos estudiantes que en la universidad les inyectan estas ideologías del marxismo, el progresismo, y son hijos de católicos, hijos de gente creyente, y no se explican los padres cómo en la universidad se les robaron la fe y les metieron estas ideologías y terminan votando por comunistas y todo, y uno no entiende. Lo que pasa es que son espíritus intelectuales, ángeles caídos de ciencia que se toman la inteligencia del hombre. Y eso es lo que sucede. Por eso también en la iglesia hay tanto cura y obispos y laicos propagando una cantidad de información innecesaria y tóxica, porque también se les ha tomado el demonio la mente, la inteligencia, toda la formación que tienen, y la gente les cree porque son muy articulados, son estructurados, son educados, y la gente piensa que el que es así tiene la verdad, porque es la ignorancia del hombre, ¿no? Ay, es que es tan estructurado, es que conoce tanto la Biblia. Por eso mucho católico se impresiona mucho del conocimiento que tienen de la Biblia los evangélicos o los pentecostales. Y no se dan cuenta que en la Biblia misma está la respuesta a eso. En las tentaciones a Jesús en el desierto, que esas 3 tentaciones ocurren porque Jesús nos quería enseñar, porque Él es camino y verdad. Todo lo que Él hizo es para que nosotros aprendamos. Él nos quiso enseñar cómo actúa Satanás. Y miren ustedes algo bien curioso. Satanás le citó a Jesús, que era Dios, y Él sabía que era Dios, le citó la palabra. La Biblia, Él mismo se la citó, Satanás. Decía, está escrito, si te lanzas de acá, los ángeles vendrán a pararte para que no tropieces contra ninguna piedra. Un salmo. Y lo estaba citando el demonio, de memoria, lo sabía. Y Jesús le contestaba con la palabra también. Entonces, debemos entender que el demonio también conoce la palabra. Entonces, ¿por qué nos vamos a impresionar por una persona que predica muy bonito y se conoce la Biblia de memoria? Eso no es prueba de nada, eso no prueba nada, absolutamente nada, porque el mismo demonio se lo conoce. Entonces, el mismo demonio puede hablar a través de cualquiera, de un católico estructurado e inteligente, de un evangélico pentecostal, el que sea. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por la formación, la educación, la estructura de una persona que está hablando. Tenemos que siempre ir al corazón de la persona, al espíritu de la verdad, que es el amor de Dios, que es la humildad, la prudencia, y sobre todo cuando de la boca del hombre no salen más que cosas relacionadas con el evangelio, con la doctrina, y no salen cosas del mundo, no salen noticias extrañas, no salen conspiraciones raras. Eso ya no es del cielo, eso no viene del cielo. La Virgen nunca ha venido a decir cosas así, en ninguna parte. Tenemos que estar conscientes de que las noticias nuestras de esta lengua tienen que ser el Evangelio, tiene que ser Jesús, tiene que ser el catecismo, tiene que ser nuestra doctrina, nada más. No meterle nada más, porque entonces se nos entra el espíritu del mal y empieza a hablar a través de nosotros y empezamos a hacer mucho daño. Pues parece que eso era lo que el Espíritu quería decir hoy. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 desde el versículo 1, y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor, permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción, y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo, pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya,
Y más allá aún, su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Pues mire qué lindo, aquí hay dos cosas. Primero, que al final dice, esperando que venga del cielo Jesús, que es el que nos liberará. Entonces es lo único que estamos esperando, ¿no? Y lo otro que está, es un hecho que estos tesalonicenses se hacen famosos porque obedecieron a San Pablo lo que les predicó y se hicieron famosos por la palabra, no por nada más, o sea, por el Evangelio. Estaban propagando ¿qué? Solo el Evangelio, propagando la palabra de Dios. Y eso es a lo que somos llamados nosotros, a propagar tan solo la palabra de Dios, el Evangelio, nada más. Y no caer en tentación de propagar nada más, porque esa es la tentación y en la que han caído muchos católicos hoy, que tristemente lo veo por todo el mundo por donde paso. A mí me traen cosas escritas, noticias, esto, y a mí se me paran los pelos. Yo digo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué necesidad tenemos de eso? ¿Para qué es eso? ¿No? Si necesitamos a Jesús, al Evangelio, no necesitamos nada más. ¿Por qué están hablando de eso? Pero es difícil callarlos, ¿no? Porque el demonio los tiene, se les tomó el corazón. Y es muy triste. Y no es que necesiten un exorcismo, porque no es que estén posesos, pero están tomados en el intelecto. Y eso es muy delicado porque se llevan muchos con ellos y les quitan lo más importante, que es estar enfocado en los sacramentos, en la oración, en la intercesión. El tiempo que uno pierde en las cosas lo debe gastar más bien en interceder por toda la gente en este mundo que se está perdiendo por la conversión de los pecadores. Amén. Amén.